Comenzamos, pues. Miren, a partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 18 de enero del año 2023. El título de la sección editorial de hoy es: ¿acaso piensa que sus locuras no tendrán consecuencias? ¿A qué me refiero con esto? Miren, les recomiendo que no se pierdan la mañanera de mañana, valga la redundancia. Ahí hago un recuento, voy a hacer un recuento de los presidentes de Cárdenas al actual, en términos de sus relaciones con sus asesores y el rechazo o aceptación de las opiniones de los mismos. De eso va a tratar la mañanera de mañana jueves. Les recomiendo que la vean. Aquí diré lo siguiente. López Obrador es un hombre desquiciado ya, siempre lo ha estado, pero no se había manifestado de manera tan clara como en estos 4 años. Es un hombre que cree que está viviendo en los años del gobierno de Echeverría y López Portillo. Eso es imposible. Por eso le puse el bulto. Piensa que el mundo no ha cambiado, que los que vienen en sentido contrario son los que están equivocados. Él es el único que está en lo correcto. Pues no, señor, los otros vienen circulando correctamente. Es lo mismo aquí. Cuando uno lee las notas que se han publicado sobre la reunión en Davos, los problemas que ahí se están ventilando, y escucha uno las onceras y las frivolidades de las cuales se ocupa nuestro presidente, en ese momento dice, este hombre está loco, fuera de la realidad. Tratar de escaparse de la realidad que rodea a una persona es un síntoma de haber perdido sus facultades mentales. Es el caso del culto. Ahora bien, ¿qué piensan esas personas que enloquecen? Cometen locuras, los locos evidentemente, pero no está consciente. Su locura, su desquiciamiento le impide darse cuenta de que esas locuras atraen, generan consecuencias, acarrean consecuencias para él, para su familia, para la institución en donde trabaja o la cual dirige, o un gobierno que encabeza. El presidente ya está en el nivel de que cada decisión es un producto de un hombre desquiciado, que ha perdido el juicio y actúa como si nada fuere a pasar, como si las cosas normalito, tranquilo, suavecito, suavecito, ¿no? Las locuras en cualquier país de un gobernante traen consecuencias. En algunos casos, si son cosas menores, algunas tonterías, que me cae gordo fulano, bueno, sí. Pero cuando ya esas locuras se traducen en políticas públicas, esas locuras acarrean consecuencias. El bulto, producto de su alejamiento de la realidad y producto de su rechazo a ser asesorado, y de eso hablaré mañana, es un hombre que le causa un gran daño al país. ¿Por qué? Porque él es, ante todo, un hombre ignorante, un hombre que no se ha dado cuenta que el mundo ha cambiado en los últimos 40 o 50 años. No capta esas transformaciones profundas. Hoy, por ejemplo, la Unión Soviética ya no existe. La Europa oriental de aquellos países que era Alemania democrática, Polonia, Hungría, Rumania, Bulgaria, y creo que me falta uno por ahí, Checoslovaquia, ya son economías de mercado todas.
Checoslovaquia ya no existe como país, se dividieron en dos, la República Checa y la República de Eslovaquia. Pero eso no lo entiende él. No comprende la razón de esas grandes fisuras, vamos a decir, o esas grandes transformaciones. No las entiende. Entonces, por eso él va locura tras locura y tan campante. Y vive en una eterna frivolidad. Temas secundarios, que si García Luna, que si esto. Yo no quiero ni pensar lo que va a decir. Si García Luna, como sospecho, va a ser absuelto en Estados Unidos. Se imagina, y ya dijo, en un acto irresponsable, dice, voy a dar a conocer las relaciones de García Luna con las agencias norteamericanas. Eso sería un error gravísimo del presidente. No por el daño que causaría aquí, sino por el daño que causaría a los trabajos de inteligencia de dependencias gubernamentales de los Estados Unidos. Pero él ya no le preocupan las consecuencias, está loco, está fuera del mundo, fuera de la realidad. ¿Se imaginan si absolvieren a Genaro García Luna? Este hombre le iba a dar un coraje entripado. En un descuido ahí queda de un infarto del coraje. Es decir, pensar que esta gobernación, estos 5 años, 10 meses, no tendrán consecuencias para todos los mexicanos, incluyendo los que babean ante López Obrador, es una locura. Por supuesto, no solo habrá, ya hay consecuencias. Vea usted el estancamiento económico, vea usted el desastre, la caída de la captación. Es decir, esos son los elementos que este hombre ha generado con su decisión, con su forma de gobernar. Pero él no ve las consecuencias y sigue aferrado con Calderón y que esto y que el otro, y con personajes a su alrededor, como este señor, el que graba telenovelas, estas de, hay una, ¿cómo se llamaba? Me acuerdo que ahí en imagen decían, no, no son las Aparicio, decían, son las Acaricio. Decían, no sé, no me acuerdo cómo se llama, que es seguidor ciego y fanatizado del bulto. Dice uno, ¿no les dará pena hacer el ridículo de esa forma? Pues no lo sé, ¿verdad? Pero algo deben estar obteniendo para caer en ese nivel. El caso de Lorenzo Meyer, lo entiendo, tiene 2 hijos muy altos, funcionarios altos y ganando una cantidad tremenda de dinero. Y él también mensualmente recibe cantidades importantes por la defensa de que el bulto que hace él en los diferentes espacios donde aparece. Eso lo entiendo. Hay un interés monetario ahí. Pero otros que están sufriendo daños en su economía, en su bolsillo, que defiendan a López, me parece de mentes desquiciadas. Por eso hay que tener cuidado con esto que está sucediendo y debemos pararlo de la única forma aceptable y permitida en una democracia, con el voto. Estas locuras traerán consecuencias que nos llevarán a perder 15 o 20 años de desarrollo. Vamos a pagar un precio altísimo por esto que hicieron 30 millones de ciudadanos mexicanos, pero también por la responsabilidad que tuvieron los funcionarios del gobierno anterior. Hicieron cosas buenas, sin duda, la reforma energética, la reforma educativa, pero también hicieron cosas incorrectas, como cuáles. Haberse olvidado de que había decenas de millones de marginados y de jodidos ahí. Esos son los que votaron por López. ¿Cómo se les puede pedir a esos que no votaran por López cuando estaban viendo el boato, las riquezas acumuladas de aquellos que entraron con una mano atrás y otra adelante? Y hoy alguno de ellos se atreve a dar clases de moral republicana.
y critica a un dirigente partidario, pero él con la espada flamígera de la honradez a toda costa. Es que Alito es este, dice Osorio Chong. Pero si tuercas, le diría el clásico, ¿eh? Pero no. Ahora son ellos los dueños de la moral republicana. La señora Paredes, es que debe abrirse a la sociedad del PRI para que esto y que el otro, como que le llegó tarde el furor ciudadano y de la sociedad civil, señora. Usted tiene casi 50 años militando en el PRI, pues en la peor época. Echeverría, López Portillo, y véala usted ha sido gobernadora, senadora, diputada varias veces, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas después del 94, embajadora, etcétera, en Cuba, en Brasil. Y ahora ya se pone en un plan, pues no le vaya a suceder que algunos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba digan algunas cosas sobre su desempeño en la embajada mexicana en Cuba. Es decir, hay que bajarle 3 rayitas, hombre. Hay que ser sensatos. La senadora Claudia Ruiz Massieu, que está lista para ser presidente de la República, ¿tendrá conciencia ella de cómo sería su campaña con esos apellidos paterno y materno? La iban a dejar pasar a una sobrina del doctor y expresidente, yo le digo presidente Salinas de Gortari. Yo no sé quién, no hay alguien que le explique a la senadora Ruiz Massieu el escarnio del cual sería objeto, por ejemplo. Y luego las otras que andan ahí, que si Lili Telles y que la número 1 y luego por allá y por allá. Falta mucho todavía, hombre. Que no les gane la calentura. Serenas, serenas morenas, diría el clásico. Pero esto tiene que ver con este nivel de locura que ha penetrado en grupos amplios de la sociedad. Y allá tenemos al licenciado Gustavo de Hoyos aventándose una colaboración en Reforma, ese gigante de la sociedad civil. Pues yo no veo ese gigante. Pues yo no sé dónde está viendo el licenciado de Hoyos, porque ya habla de una sociedad civil activa, moviéndose y con una fuerza de gigante. Quítele las semillas, licenciado, hombre. Mesura, mesura. Así que casi como cosa mágica, aparecieron decenas de millones de ciudadanos activos, participativos, responsables. Eso no sucede ni en las películas, licenciado de Hoyos. Es que el despertar cívico del 13 de noviembre, me duele decirlo. ¿Quién se acuerda del 13 de noviembre? ¿Quién? Muy poquitos. Es decir, cuando uno deja de lado la realidad y la sustituye con nuestros deseos o nuestras ilusiones, las cosas no salen bien y hay consecuencias. Es el caso del Bulto. Es un hombre loco ya. Sus decisiones, sus dichos, sus palabras, sus órdenes son locuras. El hombre ya perdió la razón y eso es sumamente peligroso. Esta situación de la familia que preguntaban hace rato, pues no lo sé, pero es evidente que algo debe haber porque esta familia es corrupta hasta el tuétano. Hermanos, primos, los hijos, se han vuelto multimillonarios. El mismo presidente que recibió en herencia esas 100 hectáreas de no sé qué y él se quedó con la mitad. Pues esas 100 hectáreas o ese rancho, lo que sea, lo compró con el dinero que le entregó Marcelo Ebrard para que levantara el plantón en el Zócalo.
Está documentado y no ha atrevidose a refutar eso. Marcelo prefiere no hablar de eso. ¿Por qué? Porque sería copartícipe de un delito. Esa es la realidad de este gobierno. A este gobierno y a sus glúteos veloces y a sus babiantes seguidores, es a los que tenemos que derrotar, pero con el voto. Debemos convencer al ciudadano, pero con argumentos, salir, buscarlo, reuniones, participar, pero dar argumentos. Porque con un meme, no, hombre, no, así no funciona el asunto. Tenemos que convencer, no hacer reír. Es bueno reír, es cierto, pero la tarea esta es convencer. La gran prioridad, el gran objetivo de la Alianza Va por México es derrotar a Morena el 24 y a sus candidatos. No es sacar adelante a tal o cual candidato, no. Esta vez es ganarle, derrotar a Morena contundentemente. Por eso todos aquellos loquitos que andan por ahí, no es que el PAN no debió haber salido con candidatos propios. Dice uno, son o se hacen. Y en un momento dice, bueno, algo ha pasado con esta persona, si era un parlamentario inteligente. Y por el pleito que trae ahí, se lanza en contra de eso y que el PAN debe ir solo en la elección. Bueno, si quiere que derroten a su partido, pues está bien, pero que lo diga. Pero repito, la gran prioridad ante un loco y sus locuras al frente de la gobernación y del Estado mexicano, debemos ganarles, debemos derrotarlos con votos. No hay otra forma. Nada de hacer chanchullo. Ellos son los que los hacen. Y miren, quiero comentarles un último detalle a raíz de esta cuestión de esos monitos de peluche que salen allá a Delgado y no sé quién otro ahí. No, qué ridículos aquellos que critican. Muy bien. Lo que pasa es que esta gente no entiende de qué se trata la Constitución. El artículo 134 de la Constitución dice así, en el párrafo antepenúltimo y penúltimo, dice así, los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad sin influir en la calidad, en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Y luego viene el penúltimo párrafo del artículo 134. Dice, la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social, repito, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Punto y seguido. En ningún caso, esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. ¿A quién representan esos monos horrendos? Al presidente de la República. ¿Y quiénes los promueven? Los de Morena, con recursos públicos. El artículo 134 constitucional lo dice claramente. Pero como ellos violan la Constitución, se la pasan por el arco del triunfo, les vale. Instigados y apoyados por el presidente y el secretario de Gobernación. Y luego viene el último parrafito de 2 líneas. Las leyes
en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar. ¿Qué es lo que ha hecho el INE? Punto. No es un capricho de Lorenzo Córdoba o de Ciro Murayama, no. La Constitución lo dice y el INE está obligado a hacer valer en términos de la propaganda lo que señala la Constitución. Pero ¿qué es lo que pasa si a esta gente, a este gobierno, no le interesa la Constitución y su respeto? Pues ¿qué podemos esperar? Lo peor. Por eso a López no le interesa los efectos de sus locuras. Y ni modo. Así va a seguir en los 12 meses más 8, 20, los 20 meses y medio que le faltan para terminar. Muy bien. En este momento termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 18 de enero del año 2023.